Javier se despertó con el sonido de su teléfono vibrando sobre la mesita de noche. Era un mensaje de su hija Sofía: papá. No puedes venir a la boda. Lo siento. Pero la familia de Eduardo es muy tradicional. No entenderían lo tuyo con Carlos. El corazón de Javier se detuvo por un instante. Como si el mundo se hubiera congelado en esa habitación de su apartamento en el centro de Madrid. A los 50 años. Javier había luchado toda su vida por ser quien era. Criado en una familia católica estricta en Sevilla. Había ocultado su orientación sexual durante décadas. Casándose con la madre de Sofía por presión social. El divorcio. Cuando finalmente admitió su verdad. Había sido un terremoto que destruyó puentes familiares. Ahora, con Carlos a su lado desde hacía 10 años. Pensaba que al fin había encontrado paz. Pero este mensaje lo devolvió al abismo. Carlos. Su pareja de 48 años. Entró en la habitación con una taza de café en la mano. Notó inmediatamente la palidez en el rostro de Javier. ¿Qué pasa? Amor. Preguntó. Sentándose a su lado. Javier le mostró el teléfono. Y Carlos leyó en silencio. Su expresión endureciéndose. Esto es inaceptable. Sofía te quiere. Pero el miedo la está controlando. Javier asintió. Pero en su interior bullía un torbellino de emociones: ira. ¿Tristeza? Traición. ¿Cómo podía su propia hija? ¿A quién había criado con tanto amor? ¿Excluirlo de uno de los días más importantes de su vida solo por ser gay? Decidió llamarla. El teléfono sonó varias veces antes de que Sofía respondiera. Papá. Por favor. No hagas esto más difícil. Dijo ella con voz temblorosa. Tenía 25 años. Una joven profesional exitosa en el mundo de la moda en Barcelona. Donde se había mudado para escapar de los recuerdos familiares. Eduardo y yo nos casamos en 2 semanas. Su familia es de las antiguas. Con dinero viejo de viñedos en La Rioja. Si se enteran de que mi padre es... Bueno. Ya sabes. Podría arruinar todo. No es personal. Javier sintió un nudo en la garganta. ¿No es personal? Sofía. Soy tu padre. ¿Prefieres fingir que no existo para encajar en su mundo perfecto? La conversación escaló rápidamente. Sofía defendió su decisión. Argumentando que era solo temporal. Que después de la boda podrían reconciliarse. Pero Javier vio más allá: era el miedo a la discriminación. El peso de la sociedad española que, a pesar de los avances en derechos LGTB, aún albergaba prejuicios en círculos conservadores. Colgó el teléfono. Sintiéndose más solo que nunca. Carlos lo abrazó. Pero Javier se apartó. Necesito tiempo para pensar. Murmuró. Esa noche, Javier caminó por las calles de Madrid. Pasando por la Puerta del Sol iluminada. Recordó su juventud. Cuando reprimía sus sentimientos por miedo al rechazo. Había perdido amigos. Familiares, incluso su hermano mayor no le hablaba desde hacía años. Ahora, su hija repetía el ciclo. ¿Valía la pena seguir luchando? Se sentó en un banco. Mirando a parejas heterosexuales pasear de la mano. Envidiando su normalidad aparente. Al día siguiente, Javier decidió confrontar a Sofía en persona. Tomó el AVE a Barcelona. Un viaje de 2 horas que se sintió eterno.
Al llegar a su apartamento en el Eixample, tocó el timbre. Sofía abrió la puerta. Sorprendida. Papá. ¿Qué haces aquí? Entraron. Y la tensión llenó el aire. Eduardo. Su prometido de 28 años. Un heredero de una fortuna vinícola. Estaba allí. Luciendo incómodo. Señor López. Es un placer conocerlo. Dijo con cortesía forzada. Javier ignoró la mano extendida. Quiero hablar con mi hija a solas. Una vez solos. Javier expuso su dolor. Sofía. Cuando salí del armario. Perdí mucho. Pero gané autenticidad. ¿Quieres vivir una mentira por el dinero de su familia? Sofía lloró. No es solo dinero. Papá. Es seguridad. ¿Estabilidad? Eduardo me ama. Pero su abuelo es el patriarca. Y es muy conservador. Si sabe de ti, podría desheredarlo. Javier se enfureció. ¿Y yo? Soy un secreto sucio. La discusión se intensificó. Con Sofía defendiendo su elección como pragmática. Y Javier viéndola como una traición moral. Al final, Javier se fue sin resolución. En el tren de regreso, reflexionó sobre sus propias decisiones pasadas. Había sacrificado su juventud por encajar, ahora. Veía a su hija haciendo lo mismo. Carlos lo esperaba en la estación. Y esa noche hablaron hasta el amanecer. Tenemos que respetar su decisión. Pero no sin pelear por lo que es correcto. Dijo Carlos. Javier asintió. Pero el daño estaba hecho. La boda se acercaba. Y él se sentía excluido de su propia familia. Días después, Javier recibió una invitación formal a la boda. Pero con una nota adjunta de Sofía, solo si vienes solo. Sin Carlos. Era un ultimátum disfrazado. Javier lo rompió en pedazos. No iré como media persona. Declaró a Carlos. En cambio, decidió escribir una carta a Sofía. Detallando su vida. Sus luchas. Y cómo su rechazo lo hería profundamente. La envió por correo. Esperando que tocara su corazón. Mientras tanto, en Barcelona, Sofía luchaba con su conciencia. Amaba a su padre. Pero el mundo de Eduardo prometía lujo, una vida en una mansión en La Rioja. Viajes. Estatus. Su madre, divorciada y remaridada, la apoyaba en la decisión. ¿Es lo mejor para ti, hija? La sociedad no ha cambiado tanto. Pero en las noches, Sofía soñaba con su infancia. Cuando Javier la llevaba a parques y le contaba historias. ¿Estaba traicionando eso por ambición? La boda se celebró en una finca opulenta en Logroño. Sofía caminó al altar. Radiante en su vestido. Pero con un vacío en el pecho. Eduardo la besó. Y la fiesta comenzó. Pero entonces llegó la noticia, el abuelo de Eduardo. Don Rafael. Había fallecido esa mañana. Justo antes de la ceremonia. La familia lo mantuvo en secreto para no arruinar el día. Sofía sintió un escalofrío, ahora. El testamento entraría en juego. El funeral de don Rafael se realizó 3 días después de la boda. En la misma finca familiar. Sofía
ahora esposa de Eduardo. Asistió con la familia política. El ambiente era solemne, cargado de susurros sobre la herencia. Don Rafael había sido un hombre de hierro, conservador hasta la médula, opuesto a cualquier desviación moderna. Sofía se sentía aliviada de no haber invitado a su padre, imaginaba el escándalo si hubiera aparecido con Carlos. Pero durante la lectura del testamento, en el despacho del notario, todo cambió. El abogado, un hombre mayor con gafas gruesas, leyó en voz alta, a mi nieto Eduardo. Le dejo la mitad de las viñas y la casa principal, con la condición de que mantenga las tradiciones familiares. Sin embargo, revelo un secreto que he guardado por décadas, yo mismo fui un hombre que amó en silencio a otro hombre en mi juventud. Por eso, exijo que Eduardo acepte y apoye públicamente la diversidad en nuestra familia. O perderá todo en favor de una fundación LGTB. La habitación estalló en murmullos. Eduardo palideció. Su madre lloró. Y su tío gritó, «Esto es una broma». Sofía se quedó congelada. El abuelo, el pilar conservador, había sido gay en secreto. El testamento detallaba su historia, un amor prohibido en la posguerra española, reprimido por miedo al franquismo y la Iglesia. Ahora, en muerte, imponía una lección de aceptación. Eduardo miró a Sofía con pánico. Tu padre es gay, ¿verdad? Lo supe por rumores. Pero no dije nada. Sofía asintió, avergonzada. Lo excluí por ti. Por tu familia. Eduardo suspiró. Ahora, para heredar, debo apoyar la diversidad. Si no, perdemos todo. La ironía golpeó a Sofía como un rayo. Su decisión de rechazar a Javier ahora amenazaba su futuro. De regreso en Madrid, Javier ignoraba el caos. Estaba en terapia, procesando el rechazo de su hija. Carlos lo apoyaba, recordándole su valor. Eres un hombre fuerte, Javier. Has superado peores cosas. Pero Javier dudaba. ¿Había fallado como padre al no ocultar su identidad? Sus noches eran insomnes, plagadas de recuerdos, el día que le dijo a Sofía sobre Carlos. Su confusión inicial. Su aceptación aparente que ahora parecía falsa. Sofía llamó a Javier esa noche. Papá. Necesito verte. ¿Ha pasado algo? Javier, cauteloso, accedió a encontrarse en un café neutral en Madrid. Al llegar, Sofía estaba nerviosa, con ojeras. Contó lo del testamento, el secreto del abuelo. Ahora, Eduardo debe demostrar aceptación. O perdemos la herencia. Papá. Lo siento tanto. Fui egoísta. Javier la miró. Mezcla de alivio y rabia. ¿Solo ahora me quieres porque el dinero depende de ello? La conversación fue intensa. Sofía admitió su error, influenciada por la presión social y el deseo de estatus. Creí que era lo correcto. Pero me equivoqué. ¿Te herí por miedo? Javier compartió su dolor, perdí a mi familia por ser yo mismo. Ahora, tú me hiciste lo mismo. Lágrimas fluyeron. Y por primera vez en meses, se abrazaron. Pero Javier no perdonó fácilmente.
Necesito tiempo. Y Carlos debe ser incluido. Eduardo se unió a la reconciliación. En una cena familiar. Admitió su propia ignorancia. Crecí en un mundo cerrado. El testamento de mi abuelo me obliga a cambiar. Javier vio en él un reflejo de su juventud, reprimido por normas. Carlos. Siempre el mediador. Propuso terapia familiar. Todos hemos pagado un precio por los secretos. Pero no todo era fácil. La familia de Eduardo resistía. Su madre, doña Isabel, confrontó a Sofía: esto destruirá nuestra reputación. Sofía defendió a su padre: la reputación no vale más que la familia. Era su primer acto de rebeldía contra el mundo que anhelaba. Javier, al enterarse, sintió orgullo mezclado con escepticismo. ¿Era genuino? ¿O solo por el dinero? Semanas después, Eduardo organizó un evento público, una donación a una ONG LGTB en nombre de la familia, invitando a Javier y Carlos. En el podio, Eduardo habló: mi abuelo me enseñó que el amor no tiene barreras. Hoy honro eso aceptando a mi suegro y su pareja. Javier subió al escenario, emocionado. Pero en privado, dudaba: ¿era esto auténtico? ¿O una actuación? Sofía, meanwhile, lidiaba con su culpa. En sesiones de terapia, exploró sus prejuicios internalizados. Crecí viendo cómo la sociedad juzgaba a papá. Quería evitar eso. Javier, en sus sesiones, confrontaba su ira: sacrificé mucho por ella. Y me traicionó. Carlos era el ancla, recordando que el perdón es un proceso. La tensión culminó en una cena familiar ampliada. Doña Isabel asistió, tensa. No apruebo esto, dijo. Javier respondió calmado: no necesito su aprobación. Solo respeto. La noche terminó en argumentos. Pero también en revelaciones. Isabel admitió haber sabido del secreto de su suegro. Y lo había ocultado por vergüenza. Todos hemos vivido mentiras. Javier reflexionó esa noche. El rechazo de Sofía lo había herido profundamente. Pero el testamento había forzado un cambio. ¿Era esto justicia poética? ¿O solo coincidencia? Carlos lo abrazó: sea lo que sea. Estamos juntos. Javier sonrió por primera vez en meses. Pero el camino a la sanación era largo. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones. Javier y Carlos asistieron a eventos familiares. Pero la aceptación era superficial. Eduardo cumplía con el testamento: donaciones, declaraciones públicas. Pero en privado, su incomodidad era palpable. Sofía notaba la tensión: Eduardo, ¿realmente lo aceptas? ¿O solo por el dinero? Él respondía evasivo: estoy aprendiendo. Pero Sofía dudaba, viendo grietas en su matrimonio nuevo. Javier, meanwhile, enfrentaba su propio dilema moral. ¿Debería perdonar completamente? ¿O mantener distancia? En una sesión de terapia grupal, Sofía confesó: papá, te excluí porque temía perderlo todo. Fui cobarde. Javier respondió: el daño no se borra con palabras. Pagaste un precio. Pero yo pagué más: mi dignidad. Carlos intervino: todos hemos errado. La cuestión es qué elegimos ahora.
Un conflicto mayor surgió cuando la prensa local cubrió la historia. Un periódico de Logroño publicó: Heredero vinícola abraza diversidad tras testamento escandaloso. Incluía fotos de Javier y Carlos en el evento. Doña Isabel enfureció: esto mancha nuestro nombre. Llamó a Eduardo, exigiendo retractarse. Él vaciló. Pero Sofía lo confrontó: si cedes, nos divorciamos. Era su ultimátum, reflejando el de su padre. Eduardo eligió el dinero al principio, sugiriendo minimizar la exposición. Pero Sofía, transformada por la culpa, insistió: no viviré una mentira como mi abuelo. Discutieron ferozmente. Revelando matices, Eduardo admitió miedos propios, influenciado por su crianza. Creí que ser normal era lo seguro. Sofía vio paralelismos con su padre. Javier decidió intervenir. Viajó a La Rioja, confrontando a la familia. En la mansión, frente a doña Isabel y Eduardo, dijo: su marido reprimió su amor por miedo. ¿Quieren repetir eso? Isabel rompió en llanto: lo supe siempre. Pero lo callé. Reveló cartas antiguas de don Rafael a su amante, guardadas en secreto. Javier las leyó, conmovido por la similitud con su historia. Esta revelación unió a Javier y Isabel en un inesperado lazo. Ambos perdimos por el silencio, dijo ella. Eduardo, testigo, comenzó a cambiar genuinamente. Invitó a Javier a una cena privada, pidiendo consejos, como aceptarse uno mismo. Javier compartió su viaje, salidas del armario, rechazos, pero también la libertad. El precio de la autenticidad es alto, pero la mentira cuesta más. Sofía, al ver esto, sintió alivio. Pero su matrimonio tambaleaba. En una noche de confesiones, le dijo a Eduardo: te casé por amor, pero también por seguridad. Ahora veo que prioricé mal. Eduardo admitió: yo también. Usé el testamento como excusa para no enfrentar mis prejuicios. Decidieron terapia de pareja, comprometidos a reconstruir. Mientras, Carlos y Javier fortalecían su relación. Carlos, un profesor de historia en la Universidad Complutense, usó la experiencia para un artículo sobre represión LGTB en España post-Franco. Javier, un arquitecto jubilado, encontró propósito voluntariando en una asociación gay. Esto me ha despertado, le dijo a Carlos. Pero las noches traían dudas: ¿y si Sofía recae en viejos patrones? Un punto de quiebre llegó en el aniversario de la boda. Sofía organizó una celebración inclusiva, invitando a Javier y Carlos como invitados de honor. Doña Isabel asistió, luciendo un pin arcoíris. Eduardo dio un discurso: gracias a mi abuelo y a mi suegro, aprendo que el amor es amor. Javier sintió cierre, pero no sin reservas. Sin embargo, la traición inicial dejó cicatrices. Javier confrontó a Sofía en privado: tu elección me hizo cuestionar mi valor como padre. Ella respondió: y la mía me hizo ver mi hipocresía. Acordaron reconstruir paso a paso, con honestidad. Carlos aconsejó paciencia: el cambio no es lineal. La sociedad alrededor reaccionaba mixta. Amigos de Javier lo apoyaban, pero algunos familiares distantes criticaban: deberías haberte quedado callado. Javier respondía: el silencio es complicidad.
En Barcelona, Sofía perdía contactos sociales conservadores, pero ganaba aliados progresistas. El precio de la verdad. Reflexionaba. Eduardo enfrentó su propia crisis, un primo lo desafió por la herencia. Esto es contra natura, dijo. Eduardo defendió, es humano. Ganó el caso legal. Pero perdió lazos familiares. Vale la pena, le dijo a Sofía. Ella sonrió, orgullosa de su crecimiento. Javier. En Madrid. Escribía un diario de sus pensamientos. La vida es una serie de elecciones, esconderme o brillar. Elegí brillar. A pesar del dolor. Carlos lo leía. Conmovido. Su amor. Probado por la tormenta. Era más fuerte. Pero no todo era resuelto. Sofía descubrió que estaba embarazada. ¿Cómo criaré a mi hijo sin prejuicios?, se preguntó. Javier ofreció, con amor y verdad. Era un nuevo comienzo, pero cargado de lecciones pasadas. El embarazo de Sofía trajo una nueva capa de complejidad. Quería que Javier fuera un abuelo presente, pero temía que los prejuicios resurgieran. En una ecografía, vio al bebé y lloró, papá. Quiero que conozca a su abuelo y a Carlos. Javier aceptó. Pero con condiciones, sin secretos. Enséñale que la familia es diversa. Sofía asintió, comprometida a romper el ciclo. Eduardo, transformado, apoyó activamente causas LGTB. Organizó un foro en la finca familiar, invitando oradores. Javier habló, mi hija me rechazó por miedo social. Pero un testamento nos forzó a enfrentar la verdad. El público aplaudió. Pero Javier sentía la ironía, el cambio vino de la muerte. No del amor. Doña Isabel evolucionó más lento. En conversaciones con Javier, admitió, viví en negación. Ahora veo el daño. Donó parte de su herencia a la fundación mencionada en el testamento. Es mi redención, dijo. Javier la respetó, viendo en ella un espejo de posibles versiones de sí mismo. Carlos y Javier planearon un viaje a Andalucía. Reviviendo raíces. En Sevilla. Visitaron la casa familiar de Javier. Su hermano, al enterarse de la historia por la prensa, llamó, hermano. Lo siento. Fui un cobarde. Javier perdonó. Pero no olvidó, el tiempo cura. Pero las acciones importan. Era una reconciliación tardía, pero valiosa. Sofía, en su tercer trimestre, visitó Madrid frecuentemente. En una cena, confesó, mi decisión fue la peor de mi vida. Prioricé el estatus sobre ti. Javier respondió, y yo pagué con mi corazón roto. Pero hemos aprendido. Carlos añadió, la sociedad nos presiona. Pero nosotros elegimos resistir. El nacimiento del bebé. Un niño llamado Rafael en honor al abuelo. Fue un punto culminante. Javier y Carlos estuvieron en el hospital, sosteniendo al recién nacido. Sofía miró a su padre, gracias por no rendirte conmigo. Javier lloró, nunca lo haría. Eduardo, al lado, prometió, criaremos a Rafael en un mundo abierto. Pero las tensiones persistían.
Un familiar conservador boicoteó el bautizo, alegando influencias inmorales. Sofía lo enfrentó: si no aceptas a mi familia, no eres bienvenido. Era su madurez, forjada en el fuego del conflicto. Javier sintió orgullo, pero también tristeza por el mundo aún dividido. En reflexión, Javier escribió una carta a su nieto: querido Rafael, vive auténtico. El precio de la mentira es demasiado alto. La guardó para cuando creciera. Carlos y él, en su apartamento, celebraron su aniversario. Sobrevivimos. Brindaron. La historia culminó en una reunión familiar en La Rioja. Todos alrededor de la mesa, compartiendo historias. Doña Isabel contó anécdotas de don Rafael, humanizándolo. Eduardo propuso un brindis, por las elecciones correctas, aunque duelen. Javier añadió: y por las incorrectas, que nos enseñan. Pero en el fondo, Javier cuestionaba: ¿habría cambiado Sofía sin el testamento? ¿Era el perdón genuino o condicionado? Estas dudas lo mantenían despierto, recordando que la sanación es un viaje, no un destino. Al final, la familia encontró un frágil equilibrio. Sofía criaba a Rafael con cuentos de diversidad. Javier y Carlos disfrutaban su rol como abuelos. Eduardo dirigía las viñas con inclusión. Doña Isabel, en paz con el pasado. Sin embargo, la sociedad española, con sus avances y retrocesos, recordaba que la lucha continuaba. Javier, mirando al horizonte, se preguntaba si algún día el amor no requeriría sacrificios tan grandes. ¿Es correcto priorizar la herencia familiar sobre la autenticidad personal? ¿O el precio de la verdad siempre vale la pena?